Soy Alejandra, de 32 años, la persona que convirtió la agencia de publicidad de nuestra familia en Ciudad de México en un jugador de primer nivel. Creativos Rencorosos acababa de asegurar un acuerdo de $10 millones con una importante cadena hotelera, y yo creí que eso era prueba suficiente de mis logros. Pero en nuestra fiesta familiar, mi padre levantó su copa y declaró frente a todos: «Tu hermano es el elegido para ser el CEO». Me quedé helada. A mi hermano, con su brillante MBA pero sin experiencia en el mundo real, se le entregó el puesto que yo había custodiado y cultivado durante años. Capté la sonrisa de suficiencia en su rostro y sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. A nadie le importaba la verdad. Nadie reconoció lo que yo había construido. En ese momento, supe que la única opción que me quedaba era marcharme, incluso si eso significaba sacudir los cimientos mismos de mi familia. Dejé la empresa esa misma noche. Una semana después, el acuerdo hotelero de $10 millones que yo había asegurado se derrumbó, escapándose de sus manos. Para mí, no fue más que la consecuencia inevitable de confiar en un CEO que nunca se había probado a sí mismo. Cuando mi teléfono se iluminó con infinitas llamadas de mi padre y mensajes desesperados de mi madre, solo sonreí. Mi respuesta fue corta y fría: «Pregúntale a tu CEO». Luego colgué el teléfono y seguí mi propio camino. Si tus padres le entregaran todo lo que construiste a tu hermano, ¿cómo reaccionarías? Compártelo en los comentarios. Antes de que esa noche lo cambiara todo, pasé años construyendo Creativos Rencorosos hasta convertirlo en un nombre que resonaba en toda Ciudad de México. Soy Alejandra, y mi historia con la publicidad comenzó cuando era solo una niña, siguiendo a mi abuelo, Fernando, por su desordenado estudio de publicidad. Su oficina olía a tinta y café, las paredes cubiertas con bocetos de audaces campañas de los años 70. El abuelo Fernando fundó Creativos Rencorosos en 1975, convirtiendo pequeñas ideas en anuncios que captaban la atención. Me sentaba en un taburete, me entregaba un lápiz y me decía: «Dibuja lo que hace que la gente se detenga y mire». Garabateaba logotipos desordenados, y él asentía, con los ojos brillando, enseñándome cómo hacer que un mensaje perdurara. Esos momentos me formaron. Cada línea que dibujaba era un paso hacia llevar su legado adelante. A los 16 años, me colaba en sus reuniones, observándolo presentar propuestas a negocios locales. Aprendí a leer el rostro de un cliente, a convertir sus deseos vagos en una campaña que impactara. Cuando fui a la universidad para estudiar diseño y negocios, no solo estaba estudiando, estaba planeando. Quería que Creativos Rencorosos fuera más que una reliquia familiar. Después de graduarme, regresé a Ciudad de México, lista para transformar nuestra pequeña agencia en algo grande. La empresa estaba en apuros, estancada en el pasado con anuncios impresos anticuados y un puñado de clientes leales. Yo vi potencial donde otros veían límites. Mi primer año de regreso, trabajé hasta altas horas de la noche, dibujando ideas en servilletas, presentándolas a cualquiera que quisiera escuchar. Nos impulsé hacia los anuncios digitales, las campañas de redes sociales, los videos virales, todo. Contraté a un equipo de jóvenes diseñadores, los entrené para pensar audazmente y comenzamos a conseguir clientes más grandes. Una campaña, Pulso Urbano, lo cambió todo. Fue una serie de anuncios elegantes y vibrantes para un festival local, mezclando elementos visuales de neón con eslóganes ingeniosos. Las vallas publicitarias se iluminaron, los teléfonos zumbaban con comparticiones, y de repente, Creativos Rencorosos no era solo un nombre, era una marca. Esa campaña nos ganó un premio de la industria, y todavía recuerdo sostener el trofeo de cristal, pensando en la orgullosa sonrisa del abuelo Fernando. A partir de ahí, crecimos rápidamente. Pasaba días reuniéndome con clientes, ajustando propuestas y noches perfeccionando cada detalle. Mi equipo y yo creamos campañas para restaurantes, nuevas empresas tecnológicas, incluso un minorista nacional. Cada victoria construyó nuestra reputación y amaba cada segundo, la emoción de una fecha límite ajustada, la emoción del sí de un cliente. No solo dirigía el lado creativo, era el corazón de la empresa,
la que hacía que las cosas sucedieran. Mis padres se encargaban de las finanzas, pero dependían de mí para mantener a los clientes. No siempre entendían mi visión, pero los resultados hablaban por sí mismos. La gran oportunidad llegó cuando le presenté una propuesta a una importante cadena hotelera, Gran Horizonte. Había pasado semanas preparándome, estudiando su marca, elaborando una campaña que pondría sus hoteles en el radar de todos los viajeros. Me reuní con Marco, su director de marketing, en una elegante sala de conferencias. Fue duro, haciendo preguntas incisivas, pero yo tenía respuestas. Mi propuesta, una serie de anuncios a nivel nacional, con elementos visuales audaces y un eslogan, «Quédate donde los sueños comienzan», dio en el blanco. Marco me estrechó la mano y firmamos un contrato de $10 millones, el más grande en la historia de Creativos Rencorosos. Ese acuerdo no era solo dinero, era la prueba de que lo habíamos logrado. Salí de esa reunión sintiéndome imparable, como si hubiera honrado el legado del abuelo Fernando y construido algo que ni siquiera él podría haber soñado. No sabía entonces que todo lo que había construido estaba a punto de ser puesto a prueba. La empresa era mía en todos los sentidos, excepto en el título, y pensé que mis padres lo veían. Pensé que confiaban en mí para liderar. Pero esa noche en la fiesta familiar se acercaba, y pondría mi mundo patas arriba. Era una cálida tarde de sábado, de esas en las que las risas y el tintineo de las copas llenaban nuestro patio trasero en Ciudad de México. Mis padres habían invitado a parientes, vecinos y algunos amigos cercanos para celebrar las fiestas. Estaba junto a la parrilla, charlando con primos, sintiéndome orgullosa de lo que había construido con Creativos Rencorosos. El contrato de $10 millones con Gran Horizonte aún estaba fresco, un hito que pensé que mis padres valoraban tanto como yo. Me equivoqué. Mi padre, Rodrigo, se puso de pie, golpeando su copa con una cuchara. La multitud se quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Se aclaró la garganta, su señal habitual para un gran anuncio. «Hemos tomado una decisión sobre el futuro de Creativos Rencorosos», dijo, con voz firme. «Es hora de un nuevo liderazgo, alguien con visión para llevarnos más lejos». Me enderecé, esperando mi nombre. Me lo había ganado, años de noches en vela, ganando clientes, construyendo nuestro nombre. En cambio, se volvió hacia mi hermano, Carlos, y dijo, «Carlos es el elegido para liderar como CEO». Las palabras cayeron como un puñetazo. Carlos, 2 años menor, con su MBA, pero sin experiencia en publicidad, estaba recibiendo mi empresa. Me quedé mirando, mi pulso acelerado mientras los parientes aplaudían educadamente. Carlos se recostó en su silla, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro como si hubiera estado esperando esto. No podía respirar. «Papá», dije, dando un paso adelante, mi voz aguda. «He dirigido el lado creativo durante años. Aterricé Gran Horizonte. Construí esta empresa». Rodrigo levantó una mano, interrumpiéndome. «Alejandra, eres talentosa, pero el título de Carlos le da la ventaja para el liderazgo». Estudió estrategia empresarial. Su tono era definitivo, como si mi trabajo no significara nada. Me volví hacia mamá, Julia, esperando apoyo. Sorbió su vino, evitando mis ojos, asintiendo con papá. «Es lo mejor para la empresa», murmuró, apenas audible. Mi pecho se apretó. Estaban desestimando todo lo que había hecho. «Carlos no sabe lo primero sobre cómo dirigir una agencia de publicidad», dije, más fuerte ahora, mis manos temblaban. «Nunca ha diseñado una campaña. Nunca ha conocido a un cliente. He estado en las trincheras, papá. Conozco a cada cliente, cada propuesta». Señalé a Carlos, que estaba desplazándose por su teléfono, apenas escuchando. «Ni siquiera puede nombrar nuestras mejores campañas». La habitación se quedó en silencio. Los primos se movían incómodamente, pero no me importaba. Había volcado mi alma en Creativos Rencorosos, y se la estaban entregando a alguien que no había movido un dedo. Carlos finalmente levantó la vista, su sonrisa más afilada ahora. «Tranquila, Alejandra», dijo, con la voz rebosante de confianza. «Yo me encargo de las cosas importantes. Tú puedes seguir con tus cosas artísticas». Sus palabras dolieron,
reduciendo mi trabajo a un pasatiempo. Quería gritar, enumerar cada campaña que había creado, cada cliente que había ganado. En cambio, apreté los puños, sintiendo el peso de su traición asentarse. «Papá, estás cometiendo un error», dije, mi voz baja pero firme. «Estás eligiendo un título sobre la experiencia». Rodrigo negó con la cabeza, con la mandíbula tensa. «Esto no está en debate. Carlos es el CEO ahora. Trabajarás bajo sus órdenes». Trabajar bajo sus órdenes. La idea era absurda. Yo había construido la reputación de la empresa, no Carlos. Volví a mirar a mamá, desesperada por una señal de que me apoyaría. Ella solo miró su plato, en silencio. Me quedé allí, el patio trasero se difuminaba mientras la ira y el dolor se agitaban dentro de mí. Mis parientes susurraban, algunos me miraban de reojo, otros fingían no darse cuenta. Carlos se inclinó hacia un primo, bromeando sobre su nueva oficina, como si mis años de trabajo fueran un trampolín para él. Me sentí como una extraña en mi propia familia, mis contribuciones borradas en un solo anuncio. Di un paso atrás, mi mente acelerada. Lo había dado todo a creativos rencorosos, cada idea, cada noche en vela, cada victoria. Y ahora mis padres se lo entregaban a alguien que ni siquiera lo respetaba. No podía quedarme allí, rodeada de su desestimación. Me di la vuelta y caminé hacia la casa, mis pasos pesados, cada uno alejándome más de la empresa que había construido. Al llegar a la puerta, escuché a papá llamarme, pero no me detuve. El aguijón de su elección ardía demasiado profundo. De vuelta en la oficina, me sumergí en el trabajo, esperando ahogar el dolor de esa fiesta familiar. Pero el nuevo puesto de Carlos como CEO lo puso todo patas arriba. El lunes entró en Creativos Rencorosos, con su portátil bajo el brazo, actuando como si fuera el dueño del lugar. Su primera medida fue convocar una reunión de personal donde anunció su visión de reducir costos. «Vamos a adelgazar», dijo, con la voz rebosante de confianza. «No más campañas caras y artísticas. Nos centraremos en anuncios rápidos y baratos para maximizar las ganancias». Me senté allí, aturdida, mientras mi equipo intercambiaba miradas incómodas. Nuestra fuerza eran las campañas audaces y creativas que hacían que los clientes se destacaran. Carlos quería producir volantes genéricos. Traté de mantener las cosas en orden. Nuestro proyecto más grande era la campaña de Gran Horizonte, un acuerdo de $10 millones que yo había asegurado con elementos visuales intrincados y una estrategia de redes sociales personalizada. Pasé horas con Sofía, una de nuestras diseñadoras principales, refinando los diseños de los anuncios para que coincidieran con la elegante marca del cliente. Pero Carlos comenzó a entrometerse. Entraba en nuestras reuniones exigiendo cambios. «Simplifícalo», decía, señalando un vibrante anuncio digital. «Esto es demasiado llamativo. Usa imágenes de archivo». Argumenté en contra, mi voz tensa. «Carlos, estos diseños son los que nos consiguieron el contrato. Las imágenes de archivo parecen baratas». Se encogió de hombros, asintiendo con seguridad. «Confía en mí, sé de negocios». En cuestión de días, los cambios de Carlos causaron el caos. Recortó nuestro presupuesto para una filmación de video clave, reemplazando a nuestro equipo profesional con un equipo independiente que incumplió los plazos. El equipo de clientes de Gran Horizonte envió correos electrónicos cuestionando la caída en la calidad. Sofía me apartó una mañana, con el rostro tenso. «Alejandra, los diseños que aprobó Carlos son horribles. Parecen de una tienda de descuento». Asentí, sintiendo el peso de su frustración. «Estoy tratando de arreglarlo», dije, pero la interferencia de Carlos fue implacable. Luego me llamó Elena, nuestra principal proveedora de materiales impresos. «Alejandra, ¿qué está pasando?», preguntó con tono cortante. «Carlos canceló nuestro pedido de papel premium y cambió a la opción más barata. Está arruinando el aspecto de la campaña». Apreté mi teléfono, prometiendo solucionarlo. Pero cada arreglo que yo hacía, Carlos lo deshacía. Desvió fondos del desarrollo creativo a anuncios genéricos en línea, alegando que llegarían a más ojos. La moral de nuestro equipo se hundió.
Los diseñadores dejaron de hacer lluvia de ideas, frustrados por la micromanagement de Carlos. Una tarde, encontré a Sofía dibujando en la sala de descanso. Su chispa habitual había desaparecido. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto, admitió. No podía dejar que la reputación de creativos rencorosos se derrumbara. Retrabajé los diseños de Gran Horizonte por la noche, restaurando los diseños originales que Carlos había descartado. Se los envié al cliente, esperando salvar el proyecto, pero Carlos se enteró. Irrumpió en mi oficina, con una copia impresa de mis revisiones. «¿Qué es esto?», exigió, arrojando los papeles sobre mi escritorio. «¿Me estás traicionando?». Me puse de pie, enfrentando su mirada. «Carlos, estoy salvando la campaña que estás destruyendo. Estos cambios están matando nuestra marca». Se rió, una risa corta y fría. «Tú no eres la jefa, Alejandra. Yo sí. Cíñete a tu papel». Eso fue todo. Fui a la oficina de papá, mi corazón palpitando. «Papá, Carlos está arruinando todo», dije, exponiendo las quejas de los clientes, los recortes presupuestarios, los materiales baratos. Está hundiendo el acuerdo con Gran Horizonte. Rodrigo se recostó en su silla, frotándose las sienes. «Alejandra, Carlos es el CEO. Está tomando decisiones difíciles. Necesitas cooperar». «¿Cooperar?». Lo miré. La incredulidad me invadió. «Papá, he mantenido viva esta empresa. Sus decisiones la están arruinando». Rodrigo negó con la cabeza. «Dale tiempo. Aprenderá». Salí. Mis manos temblaban. Mamá estaba en el pasillo, oyendo todo, pero no dijo nada. Solo me dio una débil sonrisa. Las decisiones de Carlos no solo eran malas, estaban desmantelando todo lo que yo había construido. El equipo estaba perdiendo la fe, los clientes se estaban retirando, y mis padres estaban ciegos a ello. Me senté en mi escritorio, mirando las maquetas de Gran Horizonte, que había luchado por salvar. No solo estaba luchando contra Carlos, estaba luchando contra la negativa de mi propia familia a ver mi valía. El peso del desprecio de mi familia y las desastrosas decisiones de Carlos me llevaron a un punto de quiebre. Necesitaba perspectiva. Así que llamé a Sara, mi amiga y mentora, quien dirigía su propia agencia de publicidad al otro lado de la ciudad. Nos reunimos en una tranquila cafetería de Ciudad de México, lejos del caos de creativos rencorosos. Sara escuchó mientras yo derramaba mi frustración, cómo los anuncios baratos de Carlos estaban hundiendo nuestra reputación, cómo papá se negaba a ver el daño, cómo mamá permanecía en silencio. Se inclinó hacia adelante, sus ojos firmes. «Alejandra, tú eres la razón por la que esa empresa prospera», dijo. «Tienes el talento, la visión. No dejes que apaguen tu luz. Defiende tu valor». Sus palabras me golpearon fuerte, encendiendo algo en mí que había enterrado bajo años de lealtad familiar. De vuelta en la oficina, recibí una llamada inesperada de Ricardo, el director de una agencia rival. Se había enterado de nuestra reorganización interna. Las noticias viajan rápido en esta industria. «Alejandra, tu trabajo en la campaña de Gran Horizonte fue brillante», dijo por teléfono, con un tono suave pero calculado. «Únete a mi equipo como directora creativa. Tendrías control total, sin interferencias». La oferta era tentadora. Un nuevo comienzo. Una oportunidad para liderar sin luchar contra mi propio hermano. Me imaginé alejándome del desorden de creativos rencorosos, libre para volver a crear. Pero algo me detuvo. Unirme a Ricardo significaba renunciar a mi propia visión, cambiar un jefe por otro. «Gracias, Ricardo», dije, manteniendo mi voz firme, «pero aún no estoy lista para abandonar el barco». Colgué. Mi determinación se endureció. Necesitaba luchar por mi lugar, no correr hacia el de otra persona. Esa determinación fue puesta a prueba días después. Había estado trabajando horas extras para salvar la campaña de Gran Horizonte, ajustando elementos visuales para contrarrestar los recortes presupuestarios de Carlos. Estábamos listos para lanzar un spot de televisión clave, un anuncio elegante que diseñé para mostrar el lujo de la cadena hotelera. Envié la versión final al cliente, confiando en que los mantendría contentos. Luego, Carlos convocó una reunión.
Se puso al frente de la sala de conferencias, haciendo clic en una presentación. He cancelado el spot de televisión, anunció con voz cortante. Es demasiado caro. Iremos con un anuncio de radio de bajo presupuesto en su lugar. Mi mandíbula cayó. La habitación se quedó en silencio, mi equipo mirándome, esperando una reacción. Carlos, ese spot de televisión es el corazón de la campaña, dije, poniéndome de pie. Es por lo que Gran Horizonte firmó. No puedes simplemente descartarlo. Se cruzó de brazos, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Soy el CEO, Alejandra. Yo tomo las decisiones. La radio es más barata y llega a más gente. Apreté los puños, mi voz se elevó. Estás tirando meses de trabajo y la confianza del cliente. Esto nos costará el contrato. Me despidió con la mano. Estás exagerando. Estarán bien. Esa noche, recibí un correo electrónico de Marco, el director de marketing de Gran Horizonte. ¿Qué está pasando?, escribió. Esperábamos el spot de televisión. Este anuncio de radio no cumple con nuestros estándares. Se me revolvió el estómago. La decisión de Carlos no solo fue mala, fue una traición a todo lo que había construido. Me senté en mi escritorio, mirando el correo electrónico, mi mente acelerada. Las palabras de Sara resonaron. Defiende tu valor. Había intentado salvar la campaña, trabajar dentro de las reglas de Carlos, pero no fue suficiente. Mi familia no veía mi valor, y Carlos estaba desmantelando mi legado. No podía quedarme en un lugar que ya no me respetaba. A la mañana siguiente, entré en la oficina de papá, con mi carta de renuncia en la mano. He terminado, dije, deslizando la carta sobre su escritorio. Sus ojos se abrieron. Alejandra, ¿qué estás haciendo? Te necesitamos. Negué con la cabeza, mi voz firme. Tú elegiste a Carlos. Yo me estoy eligiendo a mí misma. Empaqué mi oficina, llevándome mis cuadernos de bocetos llenos de ideas de campaña, mis contactos de clientes y años de experiencia. El número de Marco todavía estaba en mi teléfono. Él había confiado en mi visión antes y sabía que lo haría de nuevo. Mientras salía de Creativos Rencorosos, sentí una mezcla de miedo y libertad. Dejaba atrás la empresa en la que había puesto mi corazón, pero me llevaba mis ideas y mi valía. Después de que me fui, Creativos Rencorosos se desmoronó rápidamente. Sin mí allí para mantener las cosas unidas, el liderazgo de Carlos, o la falta de él, llevó a la empresa a una espiral descendente. Comenzó con susurros del equipo, luego escaló al caos total. Ya no estaba en la oficina, pero me enteré de todo por el boca a boca. Carlos duplicó su obsesión por reducir costos, produciendo anuncios de baja calidad que hacían que nuestra alguna vez orgullosa agencia pareciera una operación de gangas. Los clientes se dieron cuenta y no estaban contentos. El primer gran golpe vino de Gran Horizonte, nuestro cliente más grande. Marco, su director de marketing, había confiado en mí para ofrecer una campaña que gritara lujo. Pero la decisión de Carlos de desechar el spot de televisión por un anuncio de radio barato fue la gota que colmó el vaso. 2 semanas después de que me fui, Marco le envió a Carlos una notificación formal. Gran Horizonte estaba retirando su contrato de $10 millones. El correo electrónico, reenviado a mí por un ex colega, citaba el fracaso constante en el cumplimiento de los estándares de calidad. Lo leí, el estómago revuelto. Ese contrato era mi legado, el resultado de meses de trabajo, y Carlos lo había tirado por la borda con una mala decisión. Las redes sociales se encendieron con quejas sobre los nuevos anuncios de Creativos Rencorosos, con clientes tuiteando sobre diseños poco inspirados y una ejecución amateur. Nuestra reputación, construida durante años, se estaba desmoronando. Las consecuencias no se detuvieron ahí. Sofía, una de nuestras diseñadoras principales, renunció el día después de que se canceló el contrato. Me envió un mensaje de texto furiosa. Carlos está convirtiendo este lugar en una broma, escribió. No puedo trabajar así. Otros 2 diseñadores la siguieron, hartos de las demandas de Carlos de trabajo genérico. La oficina, antes llena de energía creativa, parecía un pueblo fantasma. Elena, nuestra principal proveedora, me llamó una semana después. Alejandra, he terminado con Creativos Rencorosos, dijo, con la voz cortante.
Carlos ha retrasado los pagos y sigue pidiendo materiales de baja calidad. No puedo permitirme tratar con él. No era la única. Otros proveedores comenzaron a retirarse, negándose a extender crédito a una empresa que se descontrolaba. Carlos intentó arreglar las cosas, pero estaba sobrepasado. Presentó nuevas propuestas a clientes con ideas improvisadas que no funcionaron. Escuché que había convocado una reunión para animar al equipo, pero solo apareció un puñado de personal, e incluso ellos parecían desmotivados. La escena publicitaria de Ciudad de México era pequeña, y las noticias se extendieron rápidamente. Creativos Rencorosos ya no era la agencia de referencia. Un blog local publicó un artículo titulado ¿Qué le pasó a Creativos Rencorosos?, detallando la caída en la calidad y la confianza del cliente. Lo leí en casa, sintiendo una punzada de culpa por el equipo, pero sin arrepentimiento por haberme ido. Luego comenzaron las llamadas. El número de papá parpadeó en mi teléfono una vez, 2 veces, luego 5 veces en una sola mañana. Los dejé ir al buzón de voz. Alejandra, tenemos que hablar, decía su primer mensaje, su voz tensa. Las cosas no van bien. Mamá envió un mensaje de texto después, sus palabras más suaves pero desesperadas. Por favor, vuelve, podemos arreglar esto. Miré mi teléfono, con la súplica tirándome. Una parte de mí quería volver corriendo para salvar la empresa que había construido, pero luego recordé la fiesta familiar, el desprecio de papá, el silencio de mamá, la arrogancia de Carlos. Ellos habían tomado su decisión. Una semana después, papá apareció en mi apartamento sin previo aviso. Su rostro demacrado. Alejandra, la empresa se está desmoronando, dijo, parado en mi puerta. Los clientes se van. No podemos seguir así. Vuelve. Puedes arreglar esto. Me crucé de brazos, la mandíbula apretada. Tú elegiste a Carlos para arreglar las cosas, papá. ¿Cómo va eso? Él se encogió, pero siguió adelante. Tu familia, te necesitamos. Mamá llamó más tarde ese día, su voz quebrándose. Alejandra, por favor, sabes lo mucho que la empresa significa para nosotros. Respiré hondo, mi determinación inquebrantable. Pregúntale a tu CEO, dije, mi tono frío. Él es en quien confiaste para liderar. Colgué, con el corazón apesadumbrado pero seguro. Creativos Rencorosos ya no era mi carga. La mala gestión de Carlos la había destrozado, y la negativa de mis padres a ver mi valía me había alejado. No iba a volver a limpiar su desorden. La empresa en la que había volcado mi corazón había desaparecido, y tenía que dejarla ir. Abrí Visión de Alejandra, mi propia agencia de publicidad, en una pequeña oficina en el centro de Ciudad de México. Sara, mi mentora, se unió a mí como socia estratégica, aportando su agudo sentido de los negocios y años de contactos en la industria. Me acerqué a Marco, el director de marketing de Gran Horizonte, quien había confiado en mi trabajo antes de que la mala gestión de Carlos nos costara su contrato. Tomando un café, le presenté mi visión. Campañas audaces y creativas que harían brillar las marcas. Marco se inclinó hacia adelante, intrigado. «Tienes algo especial, Alejandra», dijo. «Estoy dentro». Esa reunión marcó el comienzo de algo nuevo. Ponerlo en marcha no fue fácil. Pasé semanas asegurando un contrato de arrendamiento, contratando un pequeño equipo y esbozando ideas que habían estado atrapadas en mi cabeza durante meses. Sara me empujó a pensar en grande, sugiriéndonos que nos dirigiéramos a clientes que valoraran la calidad por encima de los recortes de costos. Traje a Sofía, la diseñadora principal, que había dejado Creativos Rencorosos después del caos de Carlos. Entró en nuestra oficina con los ojos brillantes de emoción. «Esto se siente como los viejos tiempos», dijo, ya esbozando conceptos. Juntas, creamos una campaña de lanzamiento llamada Chispa Desatada, una serie de anuncios vibrantes para una startup tecnológica local. Los elementos visuales explotaron con colores llamativos y eslóganes nítidos, que recordaban mis días de pulso urbano, pero más nítidos, más libres. Las redes sociales zumbaban, y el CEO de la startup lo llamó un cambio de juego. La noticia se extendió rápidamente. Visión de Alejandra era un nombre a tener en cuenta.
Los antiguos clientes comenzaron a contactarnos. El minorista nacional, con el que habíamos trabajado en Creativos Rencorosos, nos envió un correo electrónico pidiéndonos una propuesta. Me reuní con ellos con una campaña personalizada que combinaba anuncios digitales con una elegante serie de vallas publicitarias. Firmaron en cuestión de días, impresionados por la creatividad que Carlos había sofocado. Elena, nuestra antigua proveedora, aceptó trabajar con nosotros de nuevo, enviándonos materiales premium para nuestros anuncios impresos. «Sabía que te recuperarías», me dijo por teléfono, con voz cálida. Cada victoria se sentía como una prueba de que había tomado la decisión correcta. Pero no se trataba de venganza. Se trataba de construir algo fiel a mi visión. El verdadero punto de inflexión llegó cuando llamó Marco. Gran Horizonte quería una nueva campaña para relanzar sus hoteles de lujo. Pasé noches perfeccionando una propuesta, una serie de anuncios a nivel nacional con elementos visuales cinematográficos y un eslogan: «Escápate a la elegancia». Marco voló a Ciudad de México para la presentación. Le mostré los guiones gráficos, mostrando cómo capturaríamos la esencia de los viajes de lujo. Asintió con una sonrisa, rompiendo su habitual semblante severo. «Esto es lo que queríamos todo el tiempo», dijo. Nos dimos la mano con un contrato de $5 millones, un momento que se sintió como una victoria de ciclo completo. No era solo el dinero, era la validación de que mi trabajo importaba. La visión de Alejandra creció constantemente. Conseguimos 2 clientes más, una cadena de restaurantes y un festival local, cada uno atraído por nuestra reputación de ideas audaces. Mi equipo trabajaba hasta tarde, no por presión, sino por pasión, haciendo una lluvia de ideas alrededor de una mesa llena de tazas de café y bocetos. Me sentí viva, como si estuviera honrando el legado del abuelo Fernando, de una manera que Creativos Rencorosos nunca podría bajo Carlos. Pero no me detuve en el pasado. Mi enfoque estaba en el futuro, en crear algo duradero. Luego llegó la llamada de Ricardo, el director de una agencia rival. Me había ofrecido un trabajo meses atrás. Ahora quería hablar de negocios. Nos reunimos en una conferencia en Ciudad de México, donde levantó una copa por mí frente a líderes de la industria. La visión de Alejandra está estableciendo un nuevo estándar, dijo, su voz resonando por toda la sala. Ella es la prueba de que no necesitas un gran nombre para tener un gran impacto. La multitud aplaudió y sentí una oleada de orgullo. El elogio de Ricardo no fue solo amable, fue estratégico. Sabía que dolería a mi familia, que aún luchaba por salvar a Creativos Rencorosos. Las consecuencias me llegaron a través de un colega. Carlos luchaba por mantener a los clientes y papá estaba recibiendo llamadas furiosas de los proveedores. Mamá me envió un mensaje de texto breve y tenso. «Estamos orgullosos de ti, pero estamos sufriendo». No respondí. Su elección de apoyar a Carlos tuvo consecuencias, y yo no era responsable de arreglarlas. El respaldo público de Ricardo había llamado la atención en la industria, presionando a mi familia para que enfrentara sus errores. No me regocijaba. Estaba avanzando, construyendo un legado que era solo mío. La visión de Alejandra siguió escalando, pero mi pasado no había terminado conmigo. La noticia llegó como una tormenta silenciosa. Creativos Rencorosos se había declarado en quiebra. Un colega me envió una captura de pantalla del anuncio. Una breve nota legal enterrada en un periódico de negocios de Ciudad de México. La agencia que había construido desde cero había desaparecido, su nombre ahora ligado al fracaso. Me senté en mi oficina mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. La mala gestión de Carlos finalmente había roto lo que yo había pasado años creando. Los clientes habían huido, los proveedores habían cortado lazos, y el equipo, lo que quedaba de él, se había dispersado. El imperio en el que mi familia apostó era polvo. Mi teléfono sonó sin descanso. El nombre de papá apareció primero. Sus llamadas llegaron en oleadas, cada una más urgente que la anterior. Los dejé ir al buzón de voz, su voz tensa en los mensajes. «Alejandra, nos hemos quedado sin opciones», dijo en uno, su tono pesado de derrota. «El banco se está llevando todo».
Mamá continuó con mensajes de texto, sus palabras suplicantes pero vagas. Necesitamos hablar como familia, escribió. No respondí. Sus voces me trajeron recuerdos de la fiesta familiar, su elección de apoyar a Carlos en lugar de a mí, su silencio cuando los necesité. Les había dado mi corazón, mi trabajo, y lo habían desestimado. No había nada más que decir. El nombre de Carlos apareció en mi bandeja de entrada una vez, un breve correo electrónico pidiendo reunirse. Lo eliminé sin leer más allá del asunto. Había tenido su oportunidad de liderar, de demostrar su valía, y lo había dejado todo desmoronarse. Me enteré por Sofía, que todavía mantenía el contacto, de que Carlos estaba luchando por iniciar un negocio de consultoría, pero nadie en la industria lo tomaba en serio. Su reputación, como la de creativos rencorosos, estaba hecha jirones. No me regocijé, no valía mi energía. Mi enfoque estaba en la visión de Alejandra, en los clientes que confiaban en mí, en el equipo que creía en mis ideas. Las llamadas de papá se volvieron desesperadas. Una noche, dejó un mensaje de voz que me hizo dudar. Alejandra, hemos perdido la oficina, la casa, dijo, con la voz quebrada. Estamos empezando de nuevo. Por favor, solo habla con nosotros. Lo escuché 2 veces, mi dedo flotando sobre el botón de llamar. Parte de mí se dolía por él, por mamá, por la vida que habíamos compartido. Pero luego recordé su negativa a ver mi valía, su insistencia en el liderazgo de Carlos a pesar de las señales de advertencia. Borré el mensaje y bloqueé sus números. No era la ira lo que me impulsaba, era la claridad. No podía reconstruir mi vida si seguía dejando que me arrastraran. Mamá lo intentó una última vez, apareciendo en mi apartamento sin previo aviso. Abrí la puerta y la encontré allí, con los ojos rojos, agarrando su bolso. Alejandra, cometimos errores, dijo suavemente. Deberíamos haberte escuchado. ¿Podemos empezar de nuevo? La miré, mi corazón apesadumbrado pero resuelto. Mamá, tú elegiste tu camino, dije, con voz firme. Yo he elegido el mío. Ella asintió, con lágrimas cayendo, y se fue sin decir una palabra más. Cerrar la puerta se sintió definitivo, como cortar el último hilo que me unía a creativos rencorosos, a la familia que me había decepcionado. Me lancé de lleno a Visión de Alejandra, donde mi equipo estaba prosperando. Marco envió una reseña brillante de nuestra última campaña, llamándola una obra maestra en branding. Sara y yo conseguimos un nuevo cliente, una marca de moda nacional, atraída por nuestra reputación de creatividad audaz. Sofía lideró una propuesta que nos valió un contrato de festival. Sus diseños iluminaron vallas publicitarias por toda Ciudad de México. Cada éxito se construyó sobre el anterior, demostrando que no necesitaba la aprobación de mi familia para brillar. La industria estaba observando, y el elogio de Ricardo en la conferencia todavía resonaba, atrayendo más ojos a nuestro trabajo. Mirando hacia atrás, vi la verdad que había aprendido a través de todo el dolor. Una noche me quedé en mi oficina, rodeada de bocetos y borradores de campañas, y escribí lo que llevaría adelante. Tu valor no necesita la validación de nadie más. Atrévete a construir tu propio camino. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, compartido con mi equipo, con los clientes, con cualquiera que preguntara cómo lo había logrado. No eran solo una lección, eran mi libertad. Había perdido una empresa y una familia, pero había ganado algo mucho mayor.